Capítulo 1, verso 1 dice, la profecía que vio el Naví Habacuc, ¿verdad? Entonces aquí vemos con solo decir que vio, quiere decir que fue a través de una visión, porque recuerden que la profecía se daba de diferentes maneras, visiones, sueños, palabras. Entonces la profecía que vio el Naví Habacuc, Habacuc quiere decir abrazo. ¿Hasta cuándo, oh Yahweh, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Vean como obviamente ya lo hemos dicho una y otra vez, pero estamos empezando y hay que repetir cosas de los profetas siempre. Así como Yahushua vino como Mashiach, que fue de quien hablaron los profetas, ¿verdad? Los profetas hablaron de Mashiach. Pero los profetas y la vida de los profetas representan la segunda venida de Mashiach. Porque el último, la segunda venida, habla del primero, porque viene como testigo, da testimonio de. Eso fue lo que hicieron los profetas, pero a futuro. Ahora viene el profeta como Moshe y lo hace a pasado, testimonio. Entonces los profetas, todos hablaron de Yahushua que vendría. Y los profetas, sus vidas representan la venida del último, el profeta que siempre habla de Yahushua, para darle honor a Yahweh y obviamente al Hijo, que es de quien habla. ¿Sí me explico? Entonces, por eso los profetas, todos los profetas, desde Moshe, empezando por Moshe, por eso en Deuteronomio se le dijo que enviaría un profeta como Moshe. Y cuando vino Yahushua le dijeron que si era el profeta. Le dijeron a Eliyahu que si era el profeta. Y dijeron no. Y dije Eliyahu, Juan el Bautista, ¿verdad? Yahushua dijo no. Que no era Eliyahu, que no era el profeta, si era el Mesías. Yahushua dijo Juan el Bautista es Eliyahu. Entonces no era el profeta. Esperaban a tres personas. A Eliyahu, el Mesías y el profeta. Entonces, la escritura, escrita por Moshe, habla de Mashiach. Pero Moshe representa la escritura misma. Por eso él es el que juzga. Como Lucifer era el que juzgaba este mundo y Lucifer es el que está en la letra, y por eso la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, el último es como la encarnación de la letra. También por eso es que viene como el becerro de Efraín. ¿Se acuerdan que el Aleph es igual a la Taf? En aquello que habíamos visto de dos alfabetos, uno escondido, otro revelado. En el escondido, Aleph es igual a Taf. Y eso es porque Yahushua vino como cordero, pero la Aleph es un becerro. El último viene como becerro. El último es la Tav. Sin embargo, en el pictográfico la Tav es una cruz y fue Yahushua el primero que murió en el madero. Entonces vemos como ambas tienen que ver con ambos, porque él es el primero y el último. Ese es el punto. Solo que son dos lados diferentes, dos manifestaciones, dos lados de la moneda. Entonces, todos los profetas representan al último. Todos los profetas hablaron del primero, porque el último habla del primero. Yahushua dijo, yo no doy testimonio de mí mismo, hay otro que da testimonio de mí. Yahushua vino a dar testimonio de Yahweh, el profeta da testimonio de Yahushua. Ese es el orden. Espero eso esté quedando claro. Es por eso que siempre digo que el profeta representa al último. Al último. Entonces tal vez las personas digan, pero ¿por qué siempre el último? ¿Por qué no el primero? Porque lo que está haciendo el profeta es hablando del primero. Es el punto. Entonces Habacuc representa al último. En este caso, abrazo haría alusión a, como dije ahora, el amor. Y Yahweh es amor. Y el último viene como el Padre. Por eso Yahushua dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos. Igual en Juan 3:13 dijo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces el Hijo del Hombre es la representación del Padre que viene como el bueno, como el amor, el que abraza, cosecha. Entonces, ¿hasta cuándo, oh Yahweh, clamaré y no oirás? Esto muestra que es para el fin de los tiempos. ¿Hasta cuándo? Indica mucho tiempo de estar pidiendo. Con más razón en el fin de los tiempos, cuando todavía no se ha acabado la maldad. ¿Sí me explico? Entonces la congregación, el pueblo, ha estado por siglos diciendo ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Yahweh, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. ¿Verdad? El mundo entero, la guerra,
destrucción y violencia. En todo lado está delante de uno. Uno enciende el tele, destrucción y violencia. Uno sale a la calle, destrucción y violencia, o ya todo destruido. Uno enciende el radio y solo hablando de lo mismo, las canciones, o de cosas similares, etcétera. Entonces, es el fin de los tiempos principalmente. También vean cómo es similar a Jonás, lo que hemos venido viendo. Diciendo a Yahweh, pero ¿hasta cuándo? Estos van a seguir en el pecado, haga algo, haga algo, haga algo, haga algo. Entonces, violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. También interesante, vean cómo se ha venido levantando pleito y contienda la última semana. En el ministerio principalmente. No de gente sino gente que viene de afuera a hacer que es para traer división. Tratar de. Entonces, pleito y contienda se levantan, por lo cual la Torá es debilitada. Vean eso. La Torá es debilitada. ¿Cómo puede ser la Torá debilitada? Cuando es solo letra. Cuando se le quita el espíritu. Porque la letra es el cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está debilitado, no puede hacer absolutamente nada. Cuando la persona sigue solo la Torá según la letra o no la ve del todo, el poder que hay ahí de sabiduría no puede actuar, por ende es debilitado en el mundo. En una de las escrituras de internet ponen la concordancia, pero la concordancia no ve absolutamente todas las palabras de la escritura, ve como el 90%, entonces, y no ve las conjugaciones principalmente, entonces uno ve una palabra en la escritura en unas que tienen concordancia y solo les va a dar la raíz, entonces hay unas palabras que no las va a incluir, y en este caso había una palabra que no incluía y la estaba viendo al revés, entonces por eso me enredé, pero no la incluía de todas maneras, por alguna razón. La cuestión es que esa palabra, si movemos una letra como lo estaba haciendo en mi cabeza, se saca la palabra Nagid. ¿Recuerdan? Nagid, el Nagid, que la escritura en Daniel dice que se levantaría Mashiach Nagid y sería cortado Mashiach, y en el futuro vendría Nagid y confirmaría el pacto. O sea, el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, como vemos es Micael, el ángel Micael lo vemos en Daniel. Entonces, Micael es a quien representan los profetas. Yahushua HaMashiach es la persona de quien habla Micael y quien le da la fuerza a Micael. ¿Está claro? Entonces, donde decía aquí, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Y pleito y contienda se levantan. Ahí, aquí donde dice contienda, dice humadón, que es como de similar el don como de Gidón, ¿recuerdan? De Harmegido, la guerra de... Sí, que va a ser en el monte donde va a haber destrucción y contienda. Entonces, por un lado aparece esa palabra ahí, como si fuera haciendo alusión a Armagedón. Y antes, ve jamás. Curioso también que diga jamás aquí, como una de las palabras de violencia y demás. Puesto que jamás es como llaman ¿verdad? Ese grupo terrorista islámico. Entonces también se podría ver como si estuviera hablando proféticamente de lo que está pasando con Hamas. Por si no me entendieron, lo que acabo de decir es que la palabra jamás aquí aparece en hebreo como uno de los verbos. Es curioso que se pronuncie jamás, igual que ese grupo que está haciendo esto, violencia. Entonces, y violencia están delante de mí. Ajá. Ahí donde dice delante de mí es la palabra lenagdi, que se puede acomodar para decir para el príncipe. La nagit. Una letra se vuelve. Entonces se podría decir destrucción y violencia en contra del príncipe de Yahweh. Como mostrando que el último viene como el príncipe, lo van a atacar y matar. Y qué sorprendente si fuese jamás el que se encarga de hacerlo, en el sentido de que lo atrapen. ¿Por qué digo eso? Porque aparece jamás y porque se acuerdan que la historia de cuando vendieron a Yosef como esclavo a Egipto, lo vendieron a los musulmanes. Bueno, obviamente en ese momento no había musulmanes, pero a los hijos de Ismael, que se convirtieron en los musulmanes. Entonces, se los vendieron a los hijos de Ismael. Y cuando Yahushua fue vendido por Judas, fue vendido a los fariseos. Ahí se ve
una profecía de eso, o sea, un reflejo profético perfecto. ¿Por qué? Recuerdan que Paulus explica que los hijos de Agar en realidad representan los judíos de la carne, los esclavos a los mandamientos de hombres, los del pacto del monte Sinaí, mientras que los hijos de Sara representan los del verdadero pacto, el nuevo pacto a través de la descendencia, que es Yahushua, el hijo de la promesa que vino a través de Sara. Yahushua es él. ¿Sí me explico? Entonces, al Paulus explicar que Ismael, ¿verdad? Que quede claro, es una representación de los judíos falsos. Entonces, el hecho de que Yahudá vendió vendió a Yosef en Génesis, Yahudá vendió a Yosef a los ismaelitas, que también cambia a madianitas, eso después lo explicaré, ya lo he explicado por si algo, pero para que entiendan que no hay una contradicción, aparecen las dos palabras, ellos se mezclaron, básicamente. Entonces Yahudá vendió a Yosef a los ismaelitas, así como Judas vendió a Yahushua, como Yosef, a los fariseos, que eran como ismaelitas porque estaban en los mandamientos de hombres, la letra, ¿está claro? Ahora, aparte de ese cumplimiento que ya sucedió hace 2000 años, podría darse que esta vez los musulmanes sean los que tengan algo que ver con atrapar a los dos testigos, llevárselos al cristianismo, catolicismo y el catolicismo al judaísmo, para que todos tengan algo que ver en matarlos. ¿Sí me explico? Porque los ismaelitas tomaron a Yosef y se lo vendieron a Egipto. Egipto representa el sistema religioso de este mundo, la gran ramera, entre otras cosas. Lo estoy resumiendo, ¿verdad? Porque sabemos que la gran ramera es Babilonia. Pero la idolatría egipcia y todo eso. Entonces se lo darían al cristianismo, al catolicismo. Pero él es por orden de la bestia, que es el líder mundial, que está controlado por el judaísmo. Falso, claramente, ¿verdad? Entonces por eso digo que van a estar conectados todos al final. Y es una posibilidad que los musulmanes tengan algo que ver, y me parece muy curioso que esto se puede traducir como y jamás contra el príncipe. ¿Sí me explico? Así, literalmente se puede leer. Entonces, y violencia están delante de mí, y violencia está contra el príncipe, y pleito y contienda se levantan. Ahí contienda como Madón, como si fuese que se está levantando el Armagedón. Algen Tafuk, Torah. Sí es la Torah. Y no sale, vamos a ver. Por lo cual la Torah es debilitada y el juicio no sale. Entonces, sí, no sale Mishpat, el juicio. Aquí se aparece Torah. Por lo cual la Torah es debilitada, lo que había explicado ahora. Por quedarse en la letra, que es el cuerpo, dejando el espíritu, se mueren. Y si ni siquiera tienen la letra, pues ni siquiera han tenido cuerpo. ¿Se me explico? Son solo imaginación. Por eso la Torah es debilitada. ¿Recuerdan otro verso de la escritura que habla de que los pecados de los hombres debilitan a Elohim? Claramente Yahweh no puede ser debilitado. El punto es la conexión que hay de los hombres con Elohim se debilita cuando uno peca. Por ende, Elohim no puede actuar en favor de uno en ese momento porque está debilitada esa conexión. Sino que en ese momento es la conexión con el enemigo y la destrucción que empieza a fortalecerse. Entonces, por eso la Torah es debilitada. Y el juicio no sale según la verdad, ¿verdad? Porque rechazaron a Yahushua. Yahushua dijo, yo soy la verdad. Lo sacrifican, claramente, ¿cómo va a haber juicio según la verdad? Si cuando juzgaron a la verdad como mentiroso. Imagínense qué sorprendente. Juzgaron a la verdad como mentira. Por eso llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por lo cual la Torah es debilitada, el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Por eso sale torcida la justicia. Por cuanto el impío asedia al justo. Esta es la palabra tzadik. Estamos. Esto es justo. Tzadik. Es por eso que la letra tzadé representa al justo. Al tzadik. Se llama tzadé. O sea, se llama tzadik la letra, básicamente. Como pueden ver la forma, es un hombre hincado, levantando sus manos a Yahweh, orando. ¿Estamos? Entonces ahora que lo estoy viendo y estoy leyendo aquí, leo
por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces dije, mira, qué curioso, por eso la letra de justicia está torcida. Pero el justo, o sea, el juicio del justo, obviamente, sí es según la justicia y la verdad. Entonces eso fue lo que le respondí de argumento. Pero el punto es, el justo está inclinado de rodillas porque el juicio está mal, no es según la verdad. Por eso el justo debe inclinarse, doblar rodillas. Isaías 59, 14 y 15 dice, el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Y también, ¿verdad? Normalmente si uno se tropieza, que ¡ay! De rodillas, todo raspado. Y ¿verdad? La verdad fue detenida, Yahushua. Y el que se apartó del mal me fue pues... Vean, esto es poderosísimo. Leo el 14 otra vez. El derecho se retiró, Yahushua hace 2000 años, y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. La verdad fue detenida, como Yahushua, por los fariseos. Y el que se apartó del mal, como el último, o sea, estaba en el mal, pero se apartó, el hijo pródigo. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, lo que vemos en Apocalipsis, que van a ser puestos en prisión 10 días, de Yom Teru a Yom Kippur. El que se apartó del mal fue puesto en prisión. Esto lo vio Yahweh y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Se acuerdan lo que siempre leemos en Isaías 60 y 3? Que dice, miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Lo hemos leído cientos de veces desde que estamos aquí. Mi ira me sostuvo, lo que repetí ayer, pero en esta vez mi brazo me salvó. Porque cuando viene el último, no hay fe en el mundo, entonces necesita que lo salve el primero, porque él mismo nació en confusión, por eso estuvo en el mal y tuvo que dejar el mal. Y como estaba en el mal, como el hijo pródigo, necesitaba pureza, purificación, que fue lo que Yahushua le da. Por eso dice, me salvó mi propio brazo. Yahushua es el brazo, el último es la mano. Y Yahweh está diciendo que cuando él viniese en el fin de los tiempos, como una persona, ese es el punto, ¿verdad? Obviamente Yahweh no necesita nada, Yahweh no se debilita, ahora lo vimos, pero en este mundo hay mecanismos que hacen que se pueda decir que se debilita esa conexión del poderoso. Por ende, cuando Yahweh decidió que vendría como el último, entraría en un cuerpo que nacería en confusión para darle para darle un balance a todo el juicio, como ya les he dicho, para que nadie pueda decir, es que Yahushua era así, asá, y yo así, asá, yo nací en tal lado, yo nací con este conocimiento, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, Yahweh con el último va a balancear todo, por eso lo deja que caiga en error, para después sacarlo. Es el mismo el que lo saca, y es el mismo quien se metió. Entonces él se mete y él se saca. Por eso vino como hijo pródigo en el fin de los tiempos y vio que necesitaba salvación porque no había salvación en el mundo. Entonces vino 2000 años antes a dejar la salvación disponible. Y por eso Yahushua dice, yo vine a encender un fuego. Yahushua vino a ser capaz de darle la salvación al fuego para que pueda quemar a Satán en el infierno. ¿Sí me explico? Por eso viene a encender un fuego. Él no es el fuego, pero él vino a encenderlo con la salvación que le dejó. Por eso él dijo, desde ahora veréis los ángeles bajando sobre el Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre necesitaba una piedra para descansar, la piedra angular. Él es la piedra angular. Por eso dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. Él vino a dar lugar donde descansar, donde reposar, el perdón de pecados. ¿Está claro todo eso? Entonces por eso dice, me salvó mi propio brazo. Yahweh dice, yo vine y nadie me ayudó, me tuve que salvar a mí mismo. Yahweh, obviamente, ¿verdad? Lo mismo dice aquí, confirmación en Isaías 59, lo que estaba leyendo. Vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? Los 144,000 tienen que ir a las montañas y todo eso. Lo saben. Pero recuerden, la escritura dice, cuando agarran al pastor, que se cumple más con el último, porque el primero es la puerta, el último es el buen pastor. Las ovejas se dispersan porque van a las montañas. Pero eso quiere decir que no va a haber absolutamente nadie que diga, no, no los maten a los dos testigos. No, por favor, absolutamente nadie. Entonces va a decir, o sea, sorprendente que él lo sabe, pero se va a sorprender. Sí, ya completamente injusto todo lo que estaría sucediendo a partir de ese momento. Porque si ya Yahweh los perdonó, y tras de eso, de fijo los van a acusar de cosas que no hicieron. O sea, eso que quede claro, ¿verdad? Las cosas que hicieron, Yahweh las sabe y los perdonó y las dejaron de hacer. Ahora los van a acusar por cosas que dejaron de hacer o que nunca han hecho. Que quede claro, ¿verdad?
Entonces, dice, vio que no había nadie y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo. Una vez más, lo salvó Yahushua. Y lo afirmó su misma justicia, su fe, su testimonio, su justicia. Lo afirmó. Y ahí sigue, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Vean eso. Ese yelmo de salvación no existía antes de Yahushua. Fue Yahushua el que lo vino a dejar. Él es la salvación. Por eso el yelmo de salvación aparece en Efesios, que nos debemos vestir de. Si Efesios deja eso ahí escrito es porque antes de Efesios no se había vestido nadie de, porque no estaba el yelmo, no estaba la palabra, no estaba el evangelio. Estaba la palabra, pero nadie la reconocía como tal. El nombre del Hijo, ¿verdad? Yahushua. Ya estaba escrito, pero nadie sabía qué era. Dice, pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. Lo que vemos en Isaías 65 ahora. Digo, perdón, 63, lo sigo confundiendo. 63, el que acabamos de leer. Y se cubrió de celo como con un manto. Por eso es el celo. Recuerden, lo hemos hablado una y otra vez. Mi nombre es celoso. Yo soy un poderoso celoso. Se viste de celo. Y ese celo hace que esté enojado. Porque todo el mundo anda con otro. Y continúa, es muy bueno, pero ahí me tengo. Por lo cual la Torah es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Bendito Yahweh. Esto es tan poderoso, porque esto se refiere a algo que va a pasar en nuestro tiempo. Va a pasar algo que nadie se espera, y aun si nos lo dijera no nos lo vamos a creer, entonces hay que esperar. Va a ser demasiado poderoso. Dice, aunque se lo dijera ni me van a creer. Por más fe que tengan. O sea, en el sentido de, por ejemplo, lo del día único que solo Yahweh conoce. Yahweh ya lo escribió, pero hasta que lo vivamos vamos a entender. Ese es el punto. Si yo les explicara no lo van a entender, nada más les voy a decir por encimita, ese es el punto. Entonces nos dice unas cosas, nosotros tenemos más o menos una comprensión, pero cuando llegue vamos a decir, no hombre padre, usted nos dijo poquitico. Esto es muchísimo. Por eso dice que los milagros que vienen para el segundo éxodo van a ser tan grandes que el primer éxodo no te va a tener comparación en lo absoluto. Y ese es el punto. Imagínense, si el mismo tabernáculo que llevaron 40 años simplemente representaba el templo y el templo representaba un cuerpo, y ese cuerpo hasta ahora lo vamos a recibir, entonces todo eso que ha pasado simplemente era una maqueta. Imagínense la diferencia entre la maqueta y el edificio. Así es la diferencia entre los milagros que se dieron en Éxodo y todo eso y lo que viene. Hechos 13:41 dice por acá, mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Esto, voy a leer el contexto, este es el mismo verso. O sea, aquí lo citó el libro de Hechos, Lucas, lo citó a Habacuc. Entonces voy a leer el contexto de lo que está diciendo él, porque claramente se refiere a lo que sucedió con Mashiach, el que él resucitaría, por ejemplo. Entonces, leo rápidamente desde el 32. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Yahweh nos ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Yahushua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Vean qué perfecto, bendito Yahweh. ¿Se acuerdan que les he hablado de este verso una y otra vez y les he dicho, eso se cumple con el último, porque Yahushua fue hijo desde que nació, de una virgen? Claro, cuando terminó de cumplir todo, con más razón, subió a la estima que tenía antes, él mismo lo dijo, iba a volver a la estima que tenía antes, algo que él había dejado, lo volvió a obtener. Entonces él nunca dejó de ser hijo. El último viene y se convierte en hijo, por eso hay un día donde lo engendra. Y ese día principalmente es la resurrección de él. ¿Se acuerdan? Cuando en Apocalipsis 12 la Virgen da a luz un hijo, esa es la resurrección del último. Vean qué interesante que aquí habla de la resurrección y después dice el Salmo, yo te he engendrado hoy. Como diciendo que es en la resurrección que viene el verdadero convertirse en hijo. Como les he dicho, nosotros hasta que recibamos el cuerpo o la resurrección, dependiendo del caso, la transformación o la resurrección, hasta ese momento se da el nacimiento verdadero. Ahorita estamos siendo gestados. Los cristianos enseñan que usted nace de nuevo con solo repetir unas palabras y es inmediato. Se olvidaron de los 9 meses de embarazo de la mujer.
Se les olvidó todo el proceso y están seguros de que ya se salvaron, pero se les olvida que pueden abortar las mujeres, lamentablemente. La persona puede abortar el plan, el camino. Entonces, hay que llegar hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La mujer que llega hasta el fin del embarazo, esa dará luz. Y por eso el fin de los tiempos es como la mujer con dolores de parto, porque está por dar a luz a los hijos de Yahweh. ¿Está claro? En un día, dice la escritura en Isaías, en un día va a dar a luz a todos. Lastimosamente eso lo toman para decir que ese día fue en 1948, cuando en un día se volvió un Estado de Israel. Pero de ahí, cualquier día que usted firme una ley, ese es el día en el que algo pasó. O sea, no es tan... Porque dicen, es algo que nunca se ha dado, que toda una nación nazca en un día. Eso no es lo que quiere decir. El punto es, ¿usted cuándo ha visto que en un día nazcan, digamos, 7 millones de niños para llenar un país? Que antes no existían. ¿De dónde salieron? Todo eso. Algo que nunca se ha visto. ¿Cuándo se ha visto que una nación en un día nazca? Va a ser en la transformación. Ese es mi punto, esa es la nación, sí, los escogidos. Eso es a lo que se refiere, pero no, es que los judíos dicen que ese verso se cumplió en 1948, cuando la ONU firmó que es un Estado. Pero eso no es así, porque nadie nació ahí. Tras de eso, ya Israel existía. ¿Cómo que nació? Israel siempre ha existido, simplemente lo reconocieron. Nuevamente. Eso no es nacer, eso es como... Uy, ¿dónde habías estado? Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu apartado vea corrupción. Y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Yahweh, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Yahweh levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moshe, en él es justificado todo aquel que cree. Por eso la ley de Moshe condena, y Yahushua defiende. En él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Vean esto, muy particular. Vean cómo lo pone aquí la escritura. Que esto no se cumpla con ustedes. O sea, que por más que le digan algo demasiado grande para creer, usted debería creerlo. O sea, es que todavía no lo he leído, pero es que ya lo habíamos leído en Habacuc. Yahweh dice: yo voy a hacer algo tan grande que aunque os lo dijera, no lo creeréis, ¿verdad? Aquí Hechos nos está diciendo: no sean así, créanlo. Lo que Yahweh les diga, créanlo. Ese es el punto. Porque Yahweh va a venir a decir, y ya nos ha venido diciendo muchas cosas, que son tan grandes que algunas personas cuando las reciben más bien piensan que están locas y se apartan. Me imagino, digo yo, por algunas cosas que estoy pensando. Pero, por ejemplo, el hecho de Yahweh escogiéndolo a uno, empezando por ahí, que Yahweh le diga a través, ya sea de mí o de cualquier otra persona, Yahweh lo quiere escoger para que no se muera nunca, para que pase vivo, la salvación. Eso es de que cualquiera diría: pues está loco usted. ¿Y por qué esa es la doctrina? ¿Y por qué es usted el que lo sabe? Y ahí la persona será: sí, tiene razón, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogió a mí? Y se fue todo. Entonces son cosas demasiado grandes, pero hay que creerlas, porque si no se pierden. Si uno no lo cree, no lo recibe. Entonces, dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad menospreciadores, también eso, por si algo. Ok, aquí está citando, pero esto es de la Septuaginta y la que estábamos leyendo la tradujeron de la Masorética. Por eso aquí aparece menospreciadores y aquí no aparecía. ¿Verdad? En el de Habacuc no lo dijo, si no me equivoco. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra que en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Donde dice mirad menospreciadores es básicamente donde dice aquí las naciones. Asombraos y desapareced. También es posible, de hecho es posible que aquí Lucas esté mezclando dos versos, dos citas. La de Habacuc en la segunda parte y otro profeta en la primera parte, porque esto también lo he leído en otros momentos, eso de desaparecer. Entonces, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la cuenta. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente Shabbat les hablara de estas cosas. No un domingo, un Shabbat.
¿verdad? Y los católicos y cristianos no, pero el domingo es. Mirad entre las naciones y ved. También esto, mirad entre las naciones, porque Yahweh manda a ver a las naciones. Confirmando que de ahí viene lo que va a hacer, de entre las naciones. La gente lo está esperando de Israel, pero ya en Israel sucedió hace 2000 años y lo rechazaron. Ahora vienen las naciones. Por eso Yahweh dice, mirad entre las naciones, porque lo que voy a hacer, nadie se lo va a creer. Por ejemplo, perdón, solo el hecho de decirle a... O sea, es que son tantas cosas. Pero, por ejemplo, el hecho de decirle, ustedes son israelitas. Y muchas personas dicen, este hombre está loco. Tiene tanto deseo de ser judío que está enseñando eso. Pero no van a investigar que es cierto. Lo rechazan porque es demasiado grande para creerlo. Así como es demasiado grande el engaño del mundo como para creer otras cosas que Yahweh nos ha revelado. De la tierra y del nombre, etcétera. Entre las naciones, mirad y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra, ¿verdad? Por la planicie de la tierra también lo traducen, para poseer las moradas ajenas, para robarse todo, para poseer lo que no es de ellos. También, qué curioso, caldeos, básicamente babilonios. Y la doctrina judía, lamentablemente hoy, se mezcló con un montón de cosas de Babilonia, desde el exilio de Babilonia. Diferentes cosas a las que se mezcló el catolicismo, por si algo. O sea, como que escogieron, ustedes dejan esto, ustedes dejan lo otro, pero todo Babilonia. Esa es la confusión del mundo entero. La gran ramera de Babilonia. Entonces, cuando los judíos estuvieron en Babilonia, cuando salieron con un montón de prácticas erradas. Más adelante vino lo griego. Después vino lo romano. Y lo romano agarró de lo griego y de lo babilónico y de todo lo demoníaco y diabólico para hacer la doctrina católica. Y después salieron las cristianas con cosas similares. Por eso es que la escritura habla como habla de esas iglesias. Yo sé que hay mucha gente en esas iglesias, es lamentable, pero por eso es que Yahweh manda que salgan para que no tengan que pasar por las plagas por las que va a pasar esa iglesia. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, como si estuviese diciendo yo levanto a Babilonia, el sistema mundial de confusión, que se apresuran. La escritura dice, el que cree no se apresure. Estos se apresuran, quiere decir que no creen. O sea, si uno cree en la mentira es igual a no creer, ese sería el punto. ¿Verdad? Porque los ateos en realidad creen en una mentira, por eso es que dicen no creer que existe Elohim. ¿Sí me explico? Porque ellos dicen no hay Elohim. ¿Usted cómo sabe? Igual que dicen no hay verdad absoluta. Eso es una verdad absoluta. Por ende eso confirma que sí la hay. O que usted todo lo sabe absolutamente. Lo cual desharía su argumento. Al mismo tiempo, es una estupidez. ¿Sí me explico? ¿Cómo usted puede decir que es verdad absoluta? Usted lo sabría todo. Exacto. Y al final, como ya lo dije, la palabra absoluta indica que solo hay una. Y la gente dice, no hay verdad absoluta para decir es que usted puede creer lo que quiera. De ser así, usted puede creer una mentira. Y para eso usted es la verdad. Es todo torcido. Entonces, por eso la evolución y todas esas cosas son mentiras en las que la gente la cree para dejar de creer en Yahweh. Se apresuran a creer que son monos. Se apresuran a creer que todo se está moviendo mientras no sienten una brisa. Ni siquiera, o un empuje como cuando acelera el carro, por ejemplo. Y bueno, tal vez usted va en carro, yo sé, una velocidad X constante y ya no siente ese empujón, porque está constante, sí. Pero todavía puede sentir todo lo demás, si se pone atención. Saca la mano, el viento. ¿Dónde está el parabrisas de la Tierra, del globo? Para que no le pegue el viento desde ese viaje tan... Entonces se apresuran a mentir, se apresuran a creer la mentira, se apresuran a juzgarlo a uno, cuando le dicen no juzgue, se apresuran a decirle que usted está en una secta, después de decirle que no juzgue, le dicen que usted es un satánico, porque no está de acuerdo con lo que ellos creen, y ellos no están dispuestos a estudiar como para darse cuenta que lo que creen es falso. ¿Por qué? Porque se apresuraron a creerlo y no saben cómo defenderlo, y no quieren devolverse. Para ir paso a paso y darse cuenta que todo era una mentira. Sí, uno debe estar dispuesto siempre a oír consejo, por eso tiene 2 oídos y una boca nada más. Entonces, oiga el doble de lo que habla. Oiga el doble de lo que habla.
Y para los oídos solo tenemos un bloqueo. Para la boca tenemos los dientes y los labios. 2 bloqueos. Entonces, con más razón, lo que va a hablar, piénselo 2 veces. Entonces, oiga el doble de lo que habla y lo que vaya a decir, piénselo 2 veces. Toda. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eso también es similar a lo que vemos en Apocalipsis con la quinta y la sexta trompeta, los ejércitos que van a ir a tomar todo lo que quieran y como decía el libro de Joel, van a entrar por las ventanas de las casas, van a saltar como si nada, van a caer en una espada y no les va a hacer daño, etc. Sus caballos serán más ligeros que leopardos. Imagínese usted. O sea, no son caballos. Está diciendo sus vehículos tienen una velocidad mayor a la que he visto en los leopardos. Y recuerden que el leopardo está conectado también con Grecia, esa doctrina falsa, o sea, el cristianismo. Lamentablemente muchos de los que van a pelear en ejércitos son cristianos. ¿Están haciendo ahí? ¿Saben por qué están ahí o para quién están peleando? No, lamentablemente no, porque al final están peleando por una compañía, para hacer más dinero, para establecer el nuevo orden mundial, para poner X cosa, pero todo es Satanás, Satanás, Satanás. Entonces, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma procede su justicia y su dignidad. No provienen de Yahweh. O sea, es este mundo, un nuevo orden mundial, donde la persona escoge qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. De usted mismo viene la dignidad. Entonces usted se considera muy digno o digna siendo prostituta, digno siendo ladrón, digno siendo borracho. Hacen una cosa buena aquí, ya soy digno y voy a hacer todo lo malo. La dignidad de ellos viene de su propio corazón engañoso, de verse en el espejo. De ahí viene también, dice, su justicia. Entonces, ¿qué se puede esperar de justicia en este mundo? Si ellos deciden que es justo, sin ver la verdad. Simplemente lo que me suene bien, lo que me haga sentir bien, lo que yo quiera, y por ende terminan sobornando, terminan aceptando sobornos, terminan torciendo la verdad. Porque ni siquiera la tienen, entonces no tienen que torcer en realidad. Está bien. Exacto, la homosexualidad es normal ahora. Estaba viendo, es que yo, hay una cuestión ahí que en realidad es una estupidez, pero estaba viéndolo con mi hermana para ver qué estupidez se le está metiendo a la gente en la cabeza, porque es una serie ahí de una bruja. Y es sorprendente el programa mental, porque es un comercial de 30 minutos de homosexualidad, de transexualidad, de feminismo y de brujería. Eso es lo que es. Esos 4 que acabo de decir, todo. O sea, y es una bruja. Entonces es la misma Jezabel imponiendo todas esas cosas para poder ser cabeza. Ella, vieras, el punto de la serie también es que ella quiere ser la principal. Hay un sumo sacerdote que es hombre y siempre según la tradición ha sido hombre. Y ella dice, a partir de ahora tiene que ser ella, porque ella es mujer y tiene que haber toda la cosa. O sea, completamente política la serie. Viera qué estupidez. Si hay una transexual que empieza la serie y dice, voy a meterme en el equipo. Está hablando un hombre y dice el hombre, es que me voy a meter a jugar básquet, en el equipo de básquet del colegio. Y ella dice, qué bueno, me voy a meter yo con usted. Y le dice la amiga a esta mujer, pero es que es de hombres. Y ella, ¿y qué? La vuelve a ver así como, ¿y usted qué quiere decir con eso? Como yo soy un hombre, porque me corto el pelo así, cortito. Eso es todo, según ella. Viera qué molesto ver eso y yo sé que mucha gente se va a quejar, pero en lo que respecta, por ejemplo, deportes, no hay comparación porque los cuerpos son diferentes. Así de simple. Los cuerpos son diferentes. Por un lado, jugar con una mujer es súper incómodo porque uno no puede marcarla. Porque cualquier cosa que toque está mal. Exacto. Eso por un lado. Por otro lado, cuidado. Un toquecito se pasa de duro porque le va a hacer mucho más daño de lo que le hace a un hombre. Por eso, como ya les he dicho, hay deportes de estos de UFC, ya de peleas. Hombres que dicen ser mujeres y han peleado con otras mujeres porque las han dejado por esta cuestión que está sucediendo. Y han estado por matar a las mujeres. Y las mujeres salen diciendo, pero es que esa fuerza es otra. Eso no es de una mujer. Entonces es completamente ilógico, pero lo siguen haciendo, promoviendo sorprendentemente. Y bueno, y sigue la cuestión, pero mira qué color. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. ¿Verdad? Lobos vestidos de oveja, por ejemplo.
Nocturnos, porque están en el fin de los tiempos, en la pura apostasía, la confusión. Leopardos, porque son como los griegos, como Antíoco, que sacrificó el cerdo en el templo y se llamó la abominación desoladora. ¿Y para quién lo sacrificó? Para Zeus, a quien adoraba. ¿Y quién es Zeus? De donde viene el título Dios. Entonces, son los que adoran a Dios, que son lobos vestidos de ovejas, en el medio de la apostasía del fin de los tiempos. Rápidos como leopardos, feroces como lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Si lo vemos en un sentido literal, van a tener vehículos para poder volar. En un sentido espiritual, pues pueden volar. Pero vean qué curioso que dice como águilas. Recuerdan lo que dice Lucas, Mateo y demás. Donde esté el cuerpo muerto, ahí se reunirán las águilas. Y se refería a Yahushua a los que van a ser llevados, que los cristianos dicen que es el rapto. Sí, rapto, pero del enemigo. Entonces se llevan a los muchos que no quisieron huir a las montañas en el segundo éxodo y no se pusieron la marca, entonces se los llevan. Los discípulos preguntan, ¿a dónde los llevan? Yahushua les responde, donde vean las águilas, ahí estará el cuerpo muerto. Entonces, el cadáver de esas personas va a estar en algún lugar y un montón de águilas, que en realidad eran buitres, se van a reunir ahí. Ahora, son buitres, pero lo tradujeron como águilas, que quede claro, ¿verdad? Yo eso ya lo he explicado muchas veces. Aquí lo estoy diciendo porque aquí dice águilas, y el águila es el ave que usaron los nazis, es el ave que usa Estados Unidos, es el ave que usó Roma, es el ave que usó Amalek, el peor enemigo de Israel. Entonces, el águila en lo negativo representa a Lucifer mismo. Por eso es que lo conecto con eso, porque es Lucifer el que los va a agarrar como presas. Y recuerden que en Apocalipsis 19, en la guerra de Armagedón, Yahweh prepara a los capitanes del mundo como comida para las aves. Les prepara una cena, un banquete, para que se coman la carne de capitanes y de ricos, grandes y pequeños, todo el mundo que se rebele. Entonces, esa cena de las aves de rapiña se va a dar en un sentido espiritual de las almas de esas personas siendo comidas por los ángeles a quienes adoraban. Ángeles rebeldes que son como aves de rapiña o águilas que sirven a Lucifer. ¿Sí me explico? Por eso el águila y el buitre tienen algunas conexiones familiares. Genéticamente, yo creo que es por eso se da tanto esto de que a veces ponen buitre, a veces ponen águila. Son aves familiares, pero tienen algunos comportamientos un poco diferentes. Eso es todo. Pero se pueden conectar ambos con Lucifer. Solo que el águila sí tiene su lado positivo, se conecta con Yahushua como el Malach de Yahweh. El buitre, ¿verdad? Es difícil encontrar algo positivo. Lo único positivo es que se deshace de la cochinada. O sea, limpia, pero qué difícil verlo como algo bonito, ¿verdad? Entonces, hay que entender, están relacionados, por eso lo traducen de una y de otra forma. Al final lo que está diciendo entonces, Yahweh va a preparar un banquete para los buitres, en lo físico, a través de la guerra, en lo espiritual, para los ángeles rebeldes. Les va a dar las almas de los que los han adorado. Y por eso dice, uno será tomado, otro será dejado. Los discípulos dicen, ¿a dónde será tomado? Donde vean los buitres reunidos, ahí estará su cuerpo muerto. Y vemos en Apocalipsis, eso es en el lagar de la ira. El lagar de la ira de Yahweh, ahí van a ser echados. Y después vemos en Armagedón que Yahweh prepara banquete para las aves de los cielos. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Cautivos como arena. Y Yahweh le dijo a Jacob que sería como la arena. ¿Verdad? Porque eso es lo que quiere agarrar cautivo el pueblo de Yahweh. Eso es lo que va a buscar atrapar y por eso es que los va a terminar matando. A los que no creen en Yahushua van a tener que morir. Lamentablemente. Después Yahweh los resucita. Pero los van a llevar cautivos por no querer creer en la verdad. Yahushua HaMashiach, según la verdadera doctrina. Entonces volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella. Como la abominación desoladora. Porque viene la abominación desoladora. Ahí hay que huir. ¿Por qué? Porque la abominación desoladora va a mandar su ejército a atrapar a las personas, a los muchos, para matarlos. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Claramente en lo general va a recoger montones de personas van a morir ahí. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Vean qué curioso esto con lo que hablaba ahora, que también lo mencioné por algo, porque ahora Meli me dijo, con algo que vimos, me dice Melissa, mi hermana,
Es que es sorprendente, es como ver que la misma Jezabel se está levantando aún sobre Lucifer. Pareciera ser. Y lo hemos visto, por eso es que ella es llamada la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Es ese espíritu. Se quiere poner por encima. Por eso ese es el espíritu que Yahweh determinó que tenía que caer al puro final. Por eso fue que Eliyahu condenó a los de Baal, pero a los de Jezabel no. Porque es para el puro final. Y con todo esto que está sucediendo y lo que mencionaba que estaban metiendo en ese programa, es claro que eso es lo que está buscando. Es como ponerse por encima. Porque era, como les dije, era de brujas. Estaba Satanás mismo. Y ella quería ir en contra de lo que Satanás estaba diciendo aún. O sea, imagínense si iba en contra de todo, que aún iba en contra de lo que Satanás le decía, y ese es su guía. Y es que esa es la naturaleza de Jezabel. Todo lo contrario es la sujeción. Y recuerdan algo curioso, es que Lucifer no aguanta la prédica, Lucifer no aguanta la verdad, la verdadera luz. Hubo una ocasión donde una persona lo tenía adentro y no pudo estar aquí presente y se tuvo que salir corriendo. Y bendito sea Yahweh, cuando oramos salió y algunos lo escucharon porque estábamos en vivo. Pero después pareció haberse manifestado Jezabel. Y esa sí podía estar dentro de la congregación, haciendo caras y tratando de tomar control, pero sí aguantaba. Porque ese es el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel busca entrar y desarmar congregaciones, dividir, ponerse como cabeza. Por eso dice a Tiátira que tiene a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Entonces escuchaban a ese espíritu, que ese espíritu también se presenta a través de hombres, ¿verdad? Por si algo, pero en un hombre es un poco más notable, porque el hombre empieza a actuar como mujer, chismoso, ese tipo de cosas, y también hasta afeminado en algunos casos. Dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Por eso a ella se le culpa de todas las muertes del mundo. Recuerdan, la sangre de todos los que han muerto en la tierra se le culpa a la gran ramera en Apocalipsis. Escarnecerá a los reyes, ¿verdad? Le vale la autoridad. Se burla de la autoridad. Eso es clave, es muy importante. Por sus frutos los conoceréis. Una persona que no respeta autoridad es problemática automáticamente. Y aquí lo vemos. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su poderoso. O sea, a Dios y Jesús. Porque es la gran ramera que enseña a Dios y Jesús todos los días. Bueno, sí, Dios y Jesús, ¿verdad? No de la escritura, de las imágenes, de las emociones. Puede volver a leerlo. Sí. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su poderoso. Donde dice y ofenderá, quiere decir y peca o y pecará. Porque hace de su fuerza su Elohim. Que es lo que vemos en Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone su confianza en la carne, en las fuerzas de la carne. Entonces la gran ramera como religión y las personas que vayan a pelear, por solo tener éxito, van a pensar ser Elohim mismos. Van a decir, van a idolatrar su fuerza, van a idolatrar su reinado, van a idolatrar su autoridad propia. ¿Por qué? Porque si de ellos viene la dignidad, si de ellos viene la justicia, pues ellos son Elohim, según ellos. Porque nuestra dignidad y nuestra justicia viene del Padre. Punto. Si no es por el Padre, nosotros no somos dignos de nada. Por un lado. Y por otro lado, si no es por Yahweh y la verdad que Él nos da, no sabríamos juzgar absolutamente nada. Menos leer la Escritura. Entonces, para ellos, su interpretación de la letra es la que es. Y por otro lado, así, la dignidad. ¿No eres tú desde el principio, oh Yahweh? ¿No eres tú desde el principio, oh Yahweh, Elohim mío, apartado mío? No moriremos, oh Yahweh, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Vean qué poder. ¿Y qué acabo de decir ahora? Una de las cosas grandes que nadie se cree. Cuando uno le dice, no se va a morir, va a pasar vivo. Y aquí dice, no moriremos, oh Yahweh. ¿Cuál hombre puede atreverse a decir no moriremos? Si la escritura dice que todo hombre tiene que morir.
¿Sí me explico? Obviamente no es una contradicción, todo se puede explicar. Mi punto es, para esto está escrito en el Antiguo Testamento, es sorprendente. En lo histórico obviamente se refiere, no vamos a morir en este momento, no vamos a morir por este ataque. No dice no vamos a morir nunca, pero en el sentido profético del fin de los tiempos sí se refiere a no van a morir, no van a experimentar la muerte los escogidos. Por eso dice, no eres tú desde el principio, oh Yahweh, como diciendo, usted es el que tiene control de absolutamente todo y el que lo sabe todo. Poderoso mío, apartado de toda esa maldad, de toda esa violencia, no tiene nada que ver con eso. No moriremos. Habacuc dice, esto no es para destruirnos, esto es para purificarnos. Toda aflicción, toda violencia que usted vea es para que la estima de Yahweh se manifieste de una manera más grande. Entre más oscuro, más sorprendente cuando entra la luz. Y más alumbra, en el sentido de que más se nota la diferencia. ¿Sí me explico? Aquí que tenemos luz y yo enciendo una candela no va a hacer casi que nada diferencia. Pero si oscurecemos todo, yo enciendo la candela, todo se centra en la candela. Entonces Yahweh está permitiendo que el mundo se oscurezca para que cuando Él encienda la luz, todo el mundo diga, híjole, no me lo creía si me lo hubiera dicho. Entonces, lo namut, no moriremos. Yahweh, para juicio lo pusiste. Y la roca, o sea, Yahushua. Entonces vean cómo dice, Yahweh, tú hiciste esto y tú, Yahushua, hiciste esto otro. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo está mencionando la roca? Y la roca es Yahushua, la piedra angular, la piedra sobre la que se recuesta el Hijo del Hombre, como expliqué ahora. Eso quiere decir que Habacuc es el último. Y está diciendo, Yahweh, usted hizo esto primero, desde el principio, y después vino Yahushua y hizo esto otro. Y ahora vengo a traer justicia. Y anunciar que eso que está haciendo la gran ramera es para la manifestación de la estima de Yahweh, no para destruirnos. ¿Está claro? Entonces, ¿no eres tú desde el principio, oh Yahweh, Elohei mío, apartado mío? No moriremos, oh Yahweh, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar, como Lucifer y Samael. Uno para juicio, otro para castigo. Recuerden que los que tienen corazón de piedra son los que siguen a Samael, por eso terminan en los ídolos o en el ateísmo. Piedra, 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 corazón de piedra. Por eso la roca reemplaza a la piedra que es Samael, a la falsedad. Por eso nos da un corazón verdadero, corazón de carne. Y por eso Yahushua es la vida, porque la muerte salió de Samael, que deja el cuerpo como una piedra. ¿Sí me explico? Yahushua es la vida, la muerte vino de Samael, por eso lo deshace. El último viene a quitar a Lucifer. Lucifer es el que hace juicio, por eso el último va a tomar el juicio, como Moshe, que decía ahora que acusa al que no esté con Yahushua. Entonces, dice, oh Yahweh, para juicio lo pusiste, ¿verdad? Al malo, al que se volvió, al que se torció, como ahora que decía que el juicio está torcido. A Lucifer que se torció, para juicio lo pusiste, y también a la autoridad mala de este mundo. Cuando algo nos pasa, sepamos que es por su voluntad. Ninguna autoridad nos puede hacer absolutamente nada a nosotros, ni detenernos, ni golpearnos, ni llevarnos. Y si sucede, es la voluntad de Yahweh, para que aprenda algo o para que vaya a predicar a la cárcel, dependiendo. Si no hizo nada, es para que vaya a predicar. Si hizo algo, se lo merece. ¿Está claro? Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, Yahushua, Mashiach, lo fundaste para castigar, como el mal. El castigo duele, porque viene de un ángel que para eso fue puesto, para traer dolor que provoque algo, ¿verdad? Como cuando Yahweh puso dolor en el cuerpo para que uno se encargue de si tiene algo malo. Si usted no tiene dolor, no se da cuenta y se termina muriendo. Yo conocí una persona que los nervios el sistema nervioso no le funcionaba. Y sí, es como ser superhéroe, güey. Nada le dolía al hombre. Él no sentía dolor, no sabía lo que era el dolor, ¿usted se imagina? Pero yo todo sorprendido, ¿verdad? Y me empiezo a explicar que en realidad es malísimo eso, que es súper peligroso porque se corta y no se da cuenta. Y se puede terminar desangrando o infeccionando o cosas así. Entonces, el dolor es necesario para que usted se ponga atención a lo que tiene que arreglar. ¡Ay, algo me pasó! Voy a tener más cuidado. Por eso las consecuencias. ¡Ay! Necesito arreglar algo. Como cuando pasamos por fuego. Eso mismo, exacto. Entonces, lo fundaste para castigar, roca. Vean qué curioso, porque Yahushua la roca es el que defiende. La roca mala fue hecha para castigar.
El último va a hacer juicio según la verdad. Lucifer hace juicio según la mentira. Por eso lo tuerce. Entonces por eso dice Yahweh, para juicio lo pusiste, porque el último va a representar a Yahweh, por eso Yahweh es Sidkenu. Yahushua es la roca, la piedra angular, por eso es el que defiende, y la roca mala el que castiga. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Recuerden, la escritura nos dice a nosotros que seamos como Él. Dice, sean perfectos porque yo soy perfecto, sean apartados porque yo soy apartado. Debemos ser como Él. La escritura en Isaías dice que nosotros cerremos los ojos ante el mal. Si hay algo que no está bien ante el Padre, deberíamos cerrar los ojos. Y esto, en algunos casos, por este mundo en el que estamos, es muy difícil porque sería casi que andar con los ojos cerrados todo el día. Pero eso es lo que uno debería hacer porque la imagen entra y se cala ahí en la memoria aunque usted no lo recuerde. Por eso los mensajes subliminales y todas esas cosas. Porque se mete en programas y usted ni sabe por qué hace cosas, por qué quiere cosas, por qué piensa cosas. Y es porque en algún momento lo vio y ni cuenta se dio. Y los ojos no se cansan de ver. Entonces, a mí me pasa, de hecho, que yo ando por acá y ando para todo lado. Yo paso viendo para todo lado. Muy limpio eres de ojos para ver el mal quiere decir que cuando uno hace el mal, Yahweh lo deja de ver a uno. Porque él es demasiado limpio para estar viendo el mal. ¿Sí me explico? Por eso es que cuando uno hace el mal y Yahweh lo deja de ver a uno le empieza a ir mal. Porque para que uno le vaya bien, Yahweh tiene que tener los ojos en uno. Porque la voluntad de Yahweh es lo que nos mantiene existiendo. Y la voluntad de Yahweh se puede reflejar como los ojos viéndonos. Tengo la voluntad de que usted siga existiendo, entonces lo voy a volver a ver. Pero está haciendo mal y quito la mirada y uno, ay, siento mal algo. ¿Está claro? Entonces, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Verdad? Como menospreciaron a Yahushua y lo mataron. Y también es como diciendo, por un lado es que usted no puede ver el mal porque usted es demasiado apartado. Pero por otro lado, usted todo lo ve. ¿Cómo es que sigue viendo esto y no hace nada? ¿Verdad? Con eso de todo lo ves que todo lo sabes. Pero se está entendiendo la forma que la figura. O sea, por si algo, el verso que dice que para Yahweh las tinieblas y la luz son como lo mismo. No está diciendo que para Yahweh hacer el mal es igual que hacer el bien. Que quede claro que es lo que algunos interpretan lamentablemente. Está diciendo que a él la oscuridad o el mal no le afecta. Y por otro lado que él puede ver en la oscuridad. Por eso, una persona que puede ver en la oscuridad, la noche es lo mismo que el día. Porque la luz está dentro de él. No está dependiendo de las lumbreras de afuera. ¿Sí me explico? Entonces dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar. ¿Verdad? Por eso Yahushua vino y dijo, los haré pescadores de hombres. Haces que sean los hombres como los peces del mar. También recuerdan que viene como Sidón, a pescar y a cazar. Los pocos y los muchos. Unos son pescados como con una red para ser llevados vivos al lugar preparado, como cuando uno saca un pez del mar, viene vivo. Lo cambia de cuerpo para que pueda respirar aire, él no se muere. Eso es lo que va a pasar con los escogidos. Los muchos sí van a tener que morir porque son como cazados. Entonces, dice, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. ¿Verdad? Aquí lo que estaba diciendo era una pregunta desde hace rato, que por qué ve que todo eso pase. ¿Por qué? Dice, y hacen que los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Qué interesante eso, los reptiles no tienen quien los gobierne. ¿Verdad? Los bestias de la selva tienen al león. Las del campo tienen al toro. Las aves, el águila. Pero los reptiles no tienen líder. Por eso representan a los ángeles rebeldes, que no se sujetan a la autoridad, el liderazgo de Yahweh. ¿Se acuerdan que Yahweh dijo, Yahushua, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da, que no tema vuestro corazón? O sea, la paz del mundo se da a través de miedo. El miedo atrae castigo, por eso el mundo va a ser castigado. La paz del mundo viene a través de miedo, con guerras, con cálmese o lo mato, básicamente. Y eso es, está bien. Entonces, se calma pero por miedo a morir. La paz de Yahushua es la paz que sobrepasa todo entendimiento, por eso el mundo no la entiende. Porque aunque lo maten está tranquilo porque Yahweh le da vida eterna. Entonces, la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que trae Yahushua, pero el mundo la
paz que trae es falsa, es una ilusión, porque es a través de miedo. El miedo trae castigo, ya repito, ¿verdad? Mientras que el amor saca fuera todo temor. Y el amor es Yahweh. Y el amor de Yahweh viene a nosotros a través del espíritu de Yahushua. Entonces, la paz de Yahushua es cuando uno se llena de amor, se le sale el temor. La paz del mundo es al contrario. Se sale Yahweh y entra el temor. ¿Está claro? Vean qué curioso. Moshel. Esto es líder. Moshel. Si quitamos la lamed, se pronunciaría Moshe, ¿verdad? Curiosamente. Moshel es líder, gobernador. Las mismas letras se acomodan y tenemos Shalom. Recuerden que el Shalom se va a manifestar ya exteriormente también a través del último. Cuando se presente el profeta que predique paz y esta paz se cumpla, ese es el profeta que Yahweh envió, dice la escritura. Entonces, el líder que Yahweh envía como líder mundial, pero el verdadero, el del Padre, ¿verdad? Para la vida eterna, el rey, Melech Gadol, es el Moshel. Curiosamente, es como Moshe, testigo como Moshe. Entonces, el líder es el testigo como Moshe, que viene como el buen pastor. Moshe como buen pastor. Es Mashiach como hijo de hombre, fuego consumidor, buen pastor. Ese es el líder, Melech Gadol. Y él es el que trae el Shalom. Por eso se reacomodan las letras y tenemos Shalom. Paz. La verdadera. ¿Está bueno? ¿No? Entonces, cuando hay un líder y cuando el pueblo se sujeta a ese líder, hay Shalom. Si la gente se rebela o no tiene líder, no tiene paz. Y es una ilusión. La paz del mundo, por eso es a la fuerza. Porque la gente no se sujeta y los líderes son de mentiras. ¿Está claro? O si es un líder. Sí, lo mismo, sí. Entonces, por eso Lucifer, siendo una serpiente, no tiene liderazgo, porque él quiere ser el líder. Toda serpiente, todo reptil quiere ser él el rey. ¿Sí me explico? Cualquier persona puede tener un líder, pero dice, en cualquier momento le cerrucho el piso, en cualquier momento le quito la silla. No tienen el servicio de, hey, yo respeto a usted como líder y punto. Entonces los reptiles no tienen cabeza por más que la tengan. No la aceptan, no la reconocen. Qué curioso que han dibujado muchas veces dragones o reptiles con varias cabezas. Como las 7 de la bestia, por ejemplo, los 7 imperios. Entonces, decía todo eso el punto de que Lucifer, la paz que da es la del mundo, la que es a través de miedo, porque él no sabe ser líder, a pesar de que eso es lo que quiere ser como Yahweh. Por eso se les decía a los fariseos, víboras y serpientes. No aceptaban el liderazgo de Yahushua HaMashiach. Buen punto. Querían ser ellos, querían mantener el liderazgo para siempre, como vemos también en las parábolas que decía, cuando enviaron al heredero, cuando Yahweh envió al heredero, dijeron, aquí viene el dueño de todo, matémoslo para quedarnos con todo. Como la serpiente. Decía por acá, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Que no tienen quien los gobierne. Vean qué perfecto. Lo mashal bo. O sea, no tienen un moshel. El verbo es exactamente este que les estaba enseñando. Bendito sea Yahweh. Porque hay varios sinónimos de gobierno. Entonces, aquí está diciendo, en este lo moshel no tienen líder. En este caso, por si algo, ¿se acuerdan lo mismo que hice la vez pasada? Que puse una yud, y son de esas letras que a veces aparecen, a veces no, solo aparece la pronunciación. Con simja. En simja no aparece la yud, pero sí se pronuncia. ¿Está claro? Simja. Moshel se pronuncia Moshel, y sí lo he visto también con la Vav, pero en este caso es lo Moshel, sin la Vav, que también se puede ver como Mashal, que sería gobernar. Él gobernó, estamos, como un verbo, pero en este caso es Moshel, sin la Vav. Estamos. Ahora, en este caso, esta misma palabra del líder, para traer paz, es el líder el que va a pelear para traer paz, pero en este caso, con la forma en que está escrito Moshel sin la Vav, a pesar de que se pronuncia, tendríamos Shalem, que es de Jerusalén, por ejemplo, y es completo, estar completo, o estar ya pago. Cuando uno paga a alguien una deuda, ya está en paz, cuando pagó completamente. Entonces lo traducen como algo ya pago, o Shalam sería el ya pagó. Él pagó, Shalam. Shalem, completo o pago. Que por ende tiene paz ya, que ya no tiene la deuda.
¿Estamos? Por eso es que cuando uno completamente confía en su corazón en Yahweh, tiene paz. Y eso es cuando usted acepta a Yahweh como su líder. En ese caso, Mashiach. Por eso, Mashiach último, Moshel, que es como Moshe, hecho el buen pastor, agua y fuego, como buen pastor. Vean también que perfecto, el buen pastor es el Shem. El buen pastor es el nombre, que viene de los Shamaim. Entonces, Moshel viene a completar el mundo, viene a completar el plan, viene a traer la paz y viene a pagar, por decirlo así, por los 144,000 con la sangre del cordero y la propia. Sacará a todos, bueno, haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Lo Mashal, o no, era Lo Moshel, perdón, no tienen gobernante. Lo Moshel Bo, no tienen gobernante en ellos, o en él. Dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, lo que hablábamos, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Bendito sea Yahweh, la cosecha, por lo cual se alegrará y se regocijará. ¿Verdad? Entonces ahí confirma lo de la cosecha, como peces los saca en el fin de los tiempos. Por eso les dijo, los haré pescadores de hombres, porque es a través de la doctrina de los apóstoles que nosotros llegamos a convertirnos en peces, y en el caso de los escogidos que van a ser sacados con red. Y por eso Yahweh se va a alegrar, se va a regocijar y se va a alegrar. También, ¿verdad? Por si algo, por lo que ha venido hablando, está hablando de juicio en contra de las naciones. Y en ese caso, ¿se acuerdan que ahora les dije? Jacob es como la arena, pero también estaba hablando de que las naciones son muchas, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Entonces se puede ver por un lado como Yahweh regocijándose porque está recogiendo a los suyos como peces. Por eso también recuerdan el último capítulo de Juan, cuando Yahushua llegaba y ellos estaban pescando otra vez y logran sacar 153 peces y la red no se rompió. Eso representa la cosecha de los 144,000 escogidos. En el fin de los tiempos, la red no se va a romper como en la apostasía de los últimos 2000 años. Estamos. Pero en lo que respecta a las naciones impías, se podría decir, Yahweh se alegra porque ya finalmente hizo justicia y se va a acabar todo lo malo. Se alegra de recogerlos para castigarlos, como el que recoge un pez para comérselo. ¿Estamos? Por eso dice entonces, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Bendito sea Yahweh, que esto que les voy a enseñar ya lo vimos anteriormente, pero aquí lo voy a repetir. Por cierto, Yishmach Veyagil. Aquí después de que, aquí donde dice, por lo cual se alegrará y se regocijará. Dice, por lo cual, Alken. Entonces, por cierto, Alken, de cierto, se alegrará y se regocijará, o se regocijará y se alegrará, son sinónimos. Yismach, Beyagil, como de Abigail. Mi padre es gozo, Abigail. Pero también Gil está conectado con círculo, por eso Galil, el circuito, el círculo, de donde vino Yahushua. Entonces, por un lado, el Gil representa el ciclo cuando vuelve a empezar, segunda venida, ya lo he mencionado en los escritos del Nuevo Testamento. En este caso tenemos Yismach, que es, él se alegrará, Yahweh. ¿Pero por qué se alegrará? Porque finalmente ya se habrá cumplido todo con Mashiach. Si agarramos la misma palabra, él se alegrará, la reacomodamos, tenemos la palabra Mashiach, el ungido, Yahushua. Entonces, ¿quién se alegrará? Mashiach. ¿Por qué se alegrará? Porque ya se cumplió todo. Y también, él alegrará a todos los que le están esperando. Entonces, como diciendo que Mashiach va a cosechar a los escogidos como peces, como lo dijo cuando vino, los haré pescadores de hombres. Mashiach, y aquí tenemos Beyagil, que si lo acomodamos aquí, Legoy es para la nación, y la Yud sería como mi nación. Entonces, Yismach Beyagil lo podemos reacomodar de tal manera que sea el Mashiach vendrá a mi nación, o sea, para Israel.
se alegrará y se regocijará cuando Mashiach finalmente venga a su nación, Israel, para cosecharlos como peces. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red. Al Ken y Esabej hará sacrificios, sacrificará, lejarmó. Ok. Por eso hará sacrificios a su red. Aquí, como les digo, se podría tomar como que lo que está tomando siendo las naciones la sacrificaría, pero al decir sacrificios a su red sería como voy a hacer sacrificios por ellos, para ellos. Entonces, hace el sacrificio y el incienso para la red, no con lo que está en la red específicamente, no es así como lo está diciendo. Entonces es como toma a los escogidos que son como peces y se alegra porque ya los tiene. Y ahora les dice, ahora sí, ¿se acuerdan que a ustedes los sacrificaban en este mundo? Esperen para que vean el sacrificio que les voy a hacer y el incienso que les voy a quemar. Porque el fuego de ella va a ascender por los siglos de los siglos. Y la carne de ellos va a ser dada a las aves de los cielos. ¿Sí me explico? Entonces hará sacrificios para la red. Quemará incienso para la red. El incienso es intercesión. Lo que hizo Yahushua, por eso le regalaron incienso. Y el sacrificio lo va a hacer el último, matando a todos los impíos. También se puede decir Yahushua, puesto que Yahushua es el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el que hacía el sacrificio, literalmente. Yahushua lo hace arriba y el último lo manifiesta aquí en la tierra. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerás incienso a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Verdad? Entonces, si lo vemos como los escogidos, es como ya, tiene los suyos y ahora va a destruir a todas las naciones hasta que terminen. Otra forma sería, destruye a unos, la vacía, agarra a otros, la vacía y agarra a otros hasta que terminen todos. ¿Estamos? Entonces eso es lo que viene para la tierra. Vean qué perfecto. ¿Se acuerdan que ayer... bueno, no, tal vez no tanto, pero más o menos. ¿Se acuerdan que ayer vimos lo de Jonás, que Yahweh hizo una calabacera, que en hebreo era Kikayón? Se escribe muy similar el inicio de Kikayón al final de Habacuc. Las dos Kuf. Y bueno, nada más vamos a ver el nombre de Habacuc ya para cerrar con este capítulo. Esto es Habacuc, que quiere decir abrazo. Vean, por un lado, las dos Kuf como rodean o abrazan la Vav, que es un hombre. También la Het es una baranda, una protección, una cerca. Uh-huh. Como cuando uno abraza a alguien, está poniendo una cerca como de protección, ¿verdad? Como cuando uno abraza a alguien para protegerlo, por ejemplo. Entonces, qué curioso, la cerca de protección, como una casa o un techo, un espacio donde uno está metido cuando lo abrazan, que viene del cielo también, ¿verdad? La Kuf viene del cielo y el hombre, la Vav. Entonces, curiosamente con lo que mencionaba ahora de Habacuc como el profeta, el que protege y es el templo de Yahweh descendería para que después el Hijo del Hombre descendiese. Entonces, primero, la protección de Yahweh y de Mashiach, que de hecho la Het es la última letra de Mashiach, la protección y el valor numérico de la Het es el 8. Entonces, un nuevo comienzo. El nuevo comienzo y la protección del pacto vendría a través del templo, que es el Mesías, al ser sacrificado, ¿verdad? Porque él dijo, destruyan el templo y yo lo levanto, como los sacrificios que se hacían en el templo. Entonces, el nuevo pacto y la protección vienen a través del templo que descendió de los cielos, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y también la Kuf representa el fin de los tiempos, el fin del tiempo. Entonces todavía con más razón. Estamos.